Colombia, son las 6 de la mañana en punto. Los saludo desde Mañanas Blue, hoy martes 6 de agosto. Bogotá, que cumple 486 años, tiene una temperatura de 8 grados. Completamos 9 días de incertidumbre política en Venezuela y en el continente, sin una salida diplomática a la vista y sin conocer por parte del Consejo Nacional Electoral, que controla Nicolás Maduro, las actas que certificarían el cuestionado triunfo de Maduro sobre Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Hay muchas noticias que tienen como origen Venezuela. El presidente Gustavo Petro finalmente anoche, a través de sus redes sociales, advirtió que si no hay un acuerdo entre la oposición y Maduro, primero había escrito entre la oposición y el gobierno de Venezuela, lo que vendrá para América Latina, dice el presidente Petro, es un nuevo éxodo y una guerra. El régimen de Maduro quiere presos, qué duda cabe, a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia. La fiscalía, encabezada por Tarek William Saab, un chavista y madurista de pura cepa, les abrió investigación penal por pedirle a los militares que se pongan al lado del pueblo ante las denuncias de fraude en las elecciones presidenciales. Un comunicado muy duro que ayer emitieron María Corina Machado y Edmundo González, en el que González Urrutia firma como presidente electo de Venezuela. El presidente Petro aboga por el acuerdo político, mientras que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, apoya esta posibilidad de diálogo. Es más dura su oposición por parte de Chile. El presidente Gabriel Boric condenó a través de Twitter la investigación contra María Corina Machado y contra Edmundo González y pidió al régimen de Maduro, así lo escribió, respetar los derechos humanos. A propósito, amanecemos con una cifra que es alarmante por parte de Human Rights Watch. Su directora para las Américas, Juanita Gobertus, informa que hasta el momento han recibido reportes creíbles de 24 muertes ocurridas en el contexto de las protestas postelectorales en Venezuela. Dice Gobertus que serían 23 manifestantes o transeúntes y un miembro de la Guardia Nacional venezolana. La Unión Europea urge al gobierno de Nicolás Maduro para que cese la intimidación judicial a los opositores, y en medio de este juego de ajedrez en el que hay una parte diplomática moviéndose muy fuerte, Estados Unidos está aclarando que reconoció a Edmundo González como el vencedor de las elecciones, pero todavía no lo reconoce como presidente electo de Venezuela, y le pide tanto a Nicolás Maduro como a la oposición que negocien una transición democrática. En segundo, les voy a contar la increíble historia de cómo Nicolás Maduro le habla como si fuera una persona a la red social WhatsApp y dice que rompe relaciones con WhatsApp. En cadena nacional mostró cómo la desinstalaba esta aplicación de su teléfono móvil, seguramente movido porque tanto su teléfono como el de los líderes maduristas y chavistas fueron filtrados por Anonymous y por otros grupos de hackers en redes sociales. Ya se podrán imaginar los insultos y otro tipo de amenazas de diferentes sectores en Venezuela y fuera de Venezuela. Voy a contarles en Colombia lo que está pasando con la paz total del presidente Petro, que era en teoría la principal bandera del gobierno, a propósito ahora que este miércoles 7 de agosto cumple 2 años en el poder. El gobierno llega a la mitad del mandato sin haber podido convencer a la guerrilla del ELN de renovar el cese al fuego bilateral más largo, que terminó el pasado 3 de agosto, y ordenó la reactivación de acciones militares en contra de ese grupo ilegal. Y por otra parte, el gobierno abrió lo que llama espacio de conversación sociojurídico con el Clan del Golfo, que es el grupo de narcotraficantes más grande en Colombia, para fijar términos de sometimiento a la justicia sin reconocerles un estatus político, pero entre otras cosas suspende las órdenes de captura contra alias Chiquito Malo y otros peligrosos delincuentes. Por parte del gobierno estará Álvaro Jiménez Millán, exintegrante del M-19, como el coordinador de este grupo de negociaciones. Vamos a hablarles en segundos, por supuesto, de la alegría que seguimos teniendo los colombianos luego de la medalla de plata obtenida por el gimnasta Ángel Barajas, que a esta hora vuela rumbo a Colombia. El Ministerio del Deporte defendió la inversión a la gimnasia olímpica en respuesta a las críticas por el bajo apoyo oficial a la carrera de Ángel Barajas. En segundos les contaremos cómo está hoy el cronograma de los colombianos compitiendo en los Olímpicos de París, que entran en su última semana. Vamos a hablar de las graves denuncias de la Contraloría sobre las EPS, que habrían tenido manejos presuntamente irregulares de dineros de la unidad de pago por capitación
durante la pandemia. Vamos a contarles sobre la acusación que había pasado un poquito inadvertida en juicio contra el exministro de Hacienda y ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga por haber presuntamente ocultado el ingreso de dineros de la multinacional brasileña Odebrecht a su campaña presidencial del 2014. Y les contaré en segundos lo que está pasando en Estados Unidos. Hoy se anunciaría el nombre del candidato a la vicepresidencia de Kamala Harris, quien será la candidata demócrata para enfrentarse a Donald Trump en las elecciones del mes de noviembre. Como siempre, es un gusto acompañarlos. Son las 6 de la mañana y 6 minutos. Como les recordaba, hoy está de cumpleaños Bogotá. Cumple 486 años de fundación. Tunja, la capital de Boyacá, cumple un año menos, cumple 485 años, y se cumplen hoy 79 años de uno de los momentos más duros en la historia reciente de la humanidad, el lanzamiento de la bomba atómica contra Hiroshima por parte de Estados Unidos. Una bomba atómica que dejó 70.000 muertos y 70.000 heridos. Y la humanidad, lamentablemente, no aprende sobre la inutilidad de la guerra. 6-7, es un gusto como siempre acompañarlos. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Es un sueño cumplido, de verdad que me siento muy feliz. A mi corta edad creo que he logrado mucho. 13-4-33, medalla para 13. Colombia. Segundo medalla de plata para Colombia, Ángel Barajas. Histórico, el gimnasta cucuteño Ángel Barajas consiguió la medalla de plata en la barra fija de la gimnasia artística y sumó la primera medalla de Colombia en París 2024. El gimnasta de 17 años y 359 días no solo es el medallista más joven en la historia de Colombia, también consiguió la primera medalla en la gimnasia en la historia del país. Yo no pensé que me faltaba hacer un elemento de más y ahí me subí un poco la nota, pero bueno, creo que estaba allá arriba feliz porque sabía que ya prácticamente tenía listo el esquema y me afané un poco en salir, fue error mío, pero bueno, gracias a Dios se pudo la de plata. El deportista ya está volando hacia Bogotá, se espera su arribo hacia la 1 de la tarde en el Aeropuerto Internacional El Dorado, y de allí saldrá para la ciudad de Cúcuta, donde se espera su arribo sobre las 3:45 de la tarde. Lo estarán esperando las autoridades departamentales para hacer un recorrido desde el aeropuerto hasta la Plaza de Banderas. La Fiscalía de Venezuela anunció una investigación penal contra María Corina Machado y Edmundo González, y el presidente del CNE acudió al Tribunal Supremo de Justicia para entregar las actas de escrutinio para la investigación que pidió Maduro. Y el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela terminó de recibir los documentos por parte del Consejo Nacional Electoral, aunque no precisó si estaban todas las actas de escrutinio o las pruebas del presunto ciberataque. Los va a revisar durante 15 días y volvió a citar a los candidatos para que rindan su testimonio. Edmundo González debe asistir mañana miércoles y el viernes Nicolás Maduro. Habla la magistrada y presidenta del tribunal, Carilicia Rodríguez. Asimismo, para la debida consignación de todos los instrumentos electorales que se encuentren en posesión de los partidos políticos y de los candidatos, se procede a citarlos intuitu persona, en cuyo acto deberán consignar la información requerida y responder las preguntas que les formule este órgano jurisdiccional en relación con la presente causa. Y también sigue la crisis diplomática. El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó la investigación iniciada en contra de María Corina Machado y Edmundo González, a lo que Iván Gil, canciller de Venezuela, le respondió a Chile que ese país solamente se arrodillaba a los desmanes de la ultraderecha y el fascismo y que no se debía meter en los temas de Venezuela. ¡Vete pa'l carajo, WhatsApp! Nicolás Maduro anunció el bloqueo de WhatsApp, la herramienta más usada por los venezolanos para comunicarse e informarse. Por WhatsApp están amenazando a la familia militar venezolana, a toda la oficialidad. Por WhatsApp están amenazando a la familia policial. Por WhatsApp están amenazando a todo aquel que no se pronuncie a favor del fascismo. Desde el gobierno de Nicolás Maduro se habla de la posibilidad de regular o hasta prohibir el uso de las redes sociales, pero en específico de TikTok. Esto motivado a que insisten desde el chavismo, los live o los en vivo de esa red social se usan para promover la desestabilización y el nuevo golpe de Estado que estaría en desarrollo, que ahora llaman ciberfascista. Esta vez fue Diosdado Cabello. Si en el 2002 fueron los periódicos, las televisoras, hoy son las redes. Y tienen al frente al drogadicto de Elon Musk. Lo tienen al frente a nivel tecnológico. No solo a él, a todas las corporaciones están contra Venezuela.
volveremos a la edad de piedra, ¿será? Si no tenemos que usar WhatsApp, TikTok, no usaremos, pero aquí en Venezuela no van ellos a tumbar al gobierno usando TikTok, ¿no? Al mismo tiempo se viralizaba en TikTok este coro en alusión al presidente Nicolás Maduro. La Marina tiene un barco, la aviación tiene un avión, Venezuela tiene un burro gobernando la nación, pero lo que más me gusta y me llena de emoción es que el pueblo está en la calle para sacar ese huevón. Si bien para Estados Unidos está clarísimo que Edmundo González ganó las elecciones del 28 de julio, formalmente no lo están llamando como el presidente electo de Venezuela. Habla Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado. Ese no es un paso que estemos dando hoy. En donde estamos ahora es en contacto cercano con nuestros aliados en la región, especialmente Brasil, México y Colombia, sobre un camino a seguir. Y a través de un mensaje en sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro abogó en las últimas horas por un acuerdo político entre Nicolás Maduro y la oposición para evitar un éxodo y una guerra en América. Fue publicada una resolución de 2 páginas con fecha del 8 de julio y firmada por el presidente Gustavo Petro, con la cual el gobierno autoriza iniciar un espacio sociojurídico de diálogo con el Clan del Golfo. También fue publicada la resolución que confirma la comisión por parte del Clan del Golfo, y en el documento se reconoce a 6 personas como miembros representantes del grupo en este espacio. Entre ellos está Giovanni de Jesús Ávila Villadiego, conocido como Chiquito Malo, máximo jefe de esta organización criminal. Entre tanto, el gobierno nacional confirmó que ya fueron reactivadas las operaciones ofensivas contra el ELN tras el levantamiento del cese al fuego que se había pactado con ese grupo al margen de la ley. El ministro de Defensa, Iván Velázquez. Siempre que no hay cese al fuego que implique respecto de fuerzas militares la suspensión de operaciones ofensivas, significa que esas operaciones ofensivas se reanudan. Y esa es la instrucción del comandante general de las fuerzas militares a todas las fuerzas y también del director general de la Policía Nacional. El gobierno ya destinó una suma de 16.000 millones de pesos para la adquisición de los sistemas antidrones que tienen como fin contrarrestar la escalada terrorista de los delincuentes con ataques con drones bomba, sobre todo en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca. De acuerdo con el ministro de Defensa, Iván Velázquez, indicar cómo se han destinado ya 16.000 millones para adquisición de sistema antidrones para las fuerzas militares que se encuentra en fase precontractual. Aunque el presidente Petro, el ministro del Interior y varios integrantes del pacto histórico han afirmado que su interés no es buscar la reelección en el año 2026, la senadora Isabel Zuleta avanza en la constitución de comités promotores de esta iniciativa. Entonces, ese mandato en voz ajena o en cuerpo ajeno, como le llamo yo, no es conveniente para la democracia. Nosotros preferimos que se reelijan ellos mismos a tener expresidentes como el señor Duque, que todos sabíamos que realmente no era él el presidente, sino el expresidente Álvaro Uribe. La respuesta la dio el presidente del Congreso, el conservador Efraín Cepeda. No veo ambiente para una reelección presidencial. Es más, el Partido Conservador introdujo un parágrafo en el sentido que no solamente es ese acto legislativo, sino un referendo. El ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga irán a juicio luego de que la fiscalía los acusara formalmente porque presuntamente recibieron dineros de la multinacional Odebrecht en la campaña presidencial de 2014. De acuerdo con la fiscalía, entre los dos se pactó el silencio para ocultar el dinero y también las pruebas ante entidades electorales. Hubo un pacto de silencio entre la parte aportante y Zuluaga Escobar como candidato. Las bolsas europeas no logran dejar atrás el lunes negro en la economía y entran en terreno negativo. Japón sí intenta olvidar la sacudida de la última jornada con una subida del 10,23%, mientras los futuros de Estados Unidos muestran señales de recuperación.